Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Como les habíamos comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando con el abogado de inmigración y patrocinador de este espacio, John de la Vega, sobre justamente el tema migratorio que tanta relevancia ha cobrado acá en los Estados Unidos. Bienvenido, John, ¿cómo estás? Esteban, Colina, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos listos para comenzar a hablar de este tema que cambia todos los días. Bienvenido, John, nuevamente acá a Contrapoder 3.0. Gracias. Y que cambia todos los días, como siempre dije, cada vez que lo fuésemos a conversar contigo, tomando en cuenta que ahora es el primer tema, ¿no? El tema más relevante para los votantes en año electoral. Por eso es que estamos viendo que, bueno, de lado y lado hay ataques respecto a lo ineficiente que es el sistema y el gobierno está tratando más bien de buscar, así sean pañitos calientes, para que parezca que están solucionando. Curitas. Exactamente. Pero hay un tema, John, que sin duda alguna, y creo que lo hemos conversado siempre, pero como que nunca hay una respuesta como tal, y es el tema del parol, porque está la duda de qué va a pasar con eso. Ya se ha hablado de alguna exención, se ha hablado de que no va a haber dicha exención. ¿Qué nos puedes decir al respecto, John? Bueno, hoy en día existen ya miles de venezolanos que llegaron a los Estados Unidos bajo la figura del parol humanitario y que se les vence el estatus de parol en menos de 90 días. Entonces, ciertamente tenemos a estas personas con angustia de qué es lo que va a ocurrir. También muchas nicaragüenses, cubanos y haitianos se les vencería el periodo de 2 años en enero del 2025. Sé que es lo que sabemos ahorita. Las buenas noticias es que la Casa Blanca, mediante un poder ejecutivo, puede volver a extender o hacer un reparole que le daría la posibilidad a esas personas que llegaron a los Estados Unidos bajo la figura del parol humanitario de poder aplicar para tener entonces una extensión de 2 años adicionales. Ya lo hicieron con Ucrania, creo que fue hace 2-3 meses atrás, y lo hicieron en el periodo de 60 días antes de que se le venciera a ellos ese periodo inicial de 2 años. Y ahora los 60 días de los venezolanos comenzarían en agosto. Así que tengo de verdad que la esperanza y la fe de que el presidente Joe Biden decida hacer un reparole y poder extender esta autorización del parol humanitario, porque si no, ¿qué vas a hacer? Tenemos ya más de 300,000 personas que han llegado con esta figura del parol. ¿Qué vas a hacer con estas personas? Lo que quieres es que sigan con su permiso de trabajo, con su seguro social, que puedan seguir pagando impuestos, dándole de manera positiva, beneficiando hasta nuestras comunidades, y espero que dentro de poco sí tengamos esa extensión del parol. Ahora, fíjate algo, porque, a ver, sin duda alguna tienes toda la razón. Ellos aprobaron el parol humanitario. Lo aprobaron además, como dice la palabra, por una cuestión humanitaria. Dicha cuestión humanitaria, tanto en Ucrania como en Haití, como en Cuba, como en Nicaragua, como en Venezuela, continúa, lo cual la lógica indica que al igual que un TPS, cuando lo aprueban, bueno, si la condición continúa, lo lógico es que lo extiendan, ¿no? Basándonos en el de Ucrania, que siempre hemos dicho, ese fue como que el plan original, y ya tú mismo estás diciendo, a partir de agosto se cumplen los 60 días, por lo que uno podría concluir que a partir de agosto, de ahí en adelante, muy probablemente lo aprueben. Hemos visto, digamos, aprueben la extensión, ¿no? Hemos visto alguna señal o algún indicio que justamente nos apunte hacia eso, John. Los altos funcionarios, por ejemplo, algunos han hecho referencia al tema del parol humanitario en estos días o en semanas anteriores, o lo ignoran por completo y no sé cómo fue el de Ucrania, lo reaprueban o extienden ese periodo de manera sorpresiva, John. Bueno, acuérdate también que el programa de parol humanitario para estos países es netamente, digamos que lo mantienen en un tema político, lo utilizan bastante en lo que tiene que ver con el tema de elecciones. Entonces, ¿qué ocurre? Con Ucrania no tuvimos ninguna información hasta el momento que hicieron ya la notificación o la publicación oficial diciendo, mira, vamos a hacer un reparole para que las personas puedan calificar para extensión. Así que espero que con Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití hagan lo mismo. Pero sí, o sea, no hemos tenido ningún tipo de funcionario del Departamento de Estado o del Departamento de Seguridad Nacional dando más información al respecto. Pero hay que estar muy pendiente con las noticias porque creo que en agosto podemos tener buenas noticias. ¿Y qué pasa si no hacen nada de eso? ¿Cuál sería entonces, qué tendrían que hacer estas personas? ¿Regresarse a Venezuela? Esa es la pregunta. Bueno, en teoría es un periodo de duración de 2 años y la persona tiene que regresar a su país de origen, en teoría, en papel. Sin embargo, yo creo que muchas personas, y siempre lo dije desde el inicio, la recomendación es que estuvieran buscando otras opciones migratorias para poder quedarse en los Estados Unidos. Dígase si hay algún tipo de petición familiar disponible, una petición laboral de un empleador que te pueda patrocinar, también el tema del asilo, si la persona tiene un miedo
de regresar a su país de origen debido a persecución en el pasado o un miedo bien fundamentado de persecución a futuro, también podría explorarse esa opción. Lo que sí es que le digo a las personas que sigan explorando sus distintas vías que puedan tener migratorias, porque no sabemos hasta que eso no sea oficial, es simplemente nosotros hablar basado en la tendencia que hemos visto de esta administración. Antes de ir a un tema un poquito más caliente, quiero mantenerme en el tema del parol, porque fíjate algo, y yo creo que acá los tres hemos dejado claro, tanto tú como Colina como mi persona, que no estamos en contra del programa. De hecho, es un programa que en medio de todo, bueno, funciona, dio ciertos alivios. Además, parte del término responsabilidad, porque tienes que tener adentro del país a alguien que evidentemente se haga responsable de ti por ese periodo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que incluso si lo extienden, ¿no? Y si no lo extienden, el escenario va a ser peor. Ya la persona que en teoría se hizo responsable de ti por esos 2 años, tengo entendido que no estaría obligada a ser responsable en los próximos 2 años o 3 o 4 o por la cantidad de tiempo que sea que lo extiendan, ¿no? Yo lo que estoy viendo, y acá te pregunto tú como abogado que evidentemente, bueno, te la pasas hablando, viendo, ¿no?, cómo funciona todo el tema del sistema migratorio, es más allá del beneficio que quizás genera a corto plazo. ¿A ti no te parece? Se hizo como a las carreras y no se pensó precisamente en el largo plazo, no se pensó en qué vamos a hacer cuando esos años se cumplan, John. Bueno, lo primero que ha estado intentando la Casa Blanca es poder disminuir la cantidad de entradas irregulares a los Estados Unidos, y es por eso que escogió estas nacionalidades, no hablando de Ucrania, sino hablando ya de las otras 4 nacionalidades. Claro. Y ciertamente funcionó por un periodo, creo que fueron 4 o 5 meses, se vio una disminución tremenda, o sea, sí funcionó. Pero yo creo que en ese momento, cuando estaban creando estas políticas, nadie se sentó a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con las 500,000 personas que vamos a tener en los Estados Unidos en ese momento? ¿Y qué ocurre si viene otra administración y decide cancelar el programa? Lo vas a poner en la corte, ya una corte que está colapsada, lo vas a hacer a que tengan que pedir otro tipo de beneficio. No nos caigamos a coba. Esa gente que entró legalmente no se van a regresar a Venezuela. Así sean ilegales, se quedan acá. O sea, incluso si hay un cambio de administración. Vamos a estar claros. Igual que Nicaragua, igual que Haití, igual que Cuba. Los cubanos sí tienen un camino más directo, porque al año y al día pueden pedir la ley de ajuste cubano porque ingresaron a los Estados Unidos de manera autorizada. Correcto. Eso no sería un problema. Pero ¿qué vas a hacer con los más de 120,000 haitianos que han llegado y 108,000, creo, venezolanos y 90 y pico mil de nicaragüenses? ¿Qué vas a hacer con esas personas? Porque no hay ningún tipo de programa especial, sí, especialmente los venezolanos, si llegaron después de que la fecha tope del TPS. Correcto. Bueno, ahora bien, de los dos candidatos que están aquí para la presidencia, para no hablar directamente de ninguno de ellos, ¿cuál presenta el mejor plan migratorio? Bueno, ya obviamente Biden, uno se ha dado cuenta pues que lo que él planteó no pudo hacer absolutamente nada. Trató de hacer lo que pudo de manera ejecutiva, pero bueno, lo que había planteado inicialmente no lo dio. ¿Qué plantea Trump? O sea, analizando la agenda migratoria, ¿cuál sería lo mejor para este país y qué sería mejor para esas nacionalidades que tienen este problema con el parol humanitario? Bueno, hablando del presidente Biden, me parece que el programa de parol humanitario ha sido excelente. Sin embargo, para que pueda funcionar, tienes que empezar a crear más cuotas de paroles humanitarios para otros países que saben que están en un alto riesgo de intentar ingresar de manera irregular a los Estados Unidos, y tendrían que ser mucho más estrictos en lo que tiene que ver con cruces fronterizos, extremadamente mucho más estricto. Si tienes por lo menos un programa de parol, y si la persona dice, mira, me cansé de andar esperando 6 meses, y de pronto entran por la frontera y los dejas entrar, entonces eso va a seguir creando el mismo problema que tenemos hoy en día. Y esta administración no está preparada para lo que puede ocurrir después de las elecciones en Venezuela. Esos temas que lo vamos a hablar un poquito después. Entonces, con el candidato y expresidente Donald Trump, él está prometiendo de que va a llevar a cabo el plan de deportación más grande de la historia de los Estados Unidos. Lamentablemente no funciona de esa manera para él, porque el sistema migratorio en los Estados Unidos es muy burocrático. Esto no es que tú empiezas a ir por la calle, agarras a las personas, las metes en un camión y las dejas en Juárez, Ciudad Juárez. Es un proceso, un debido proceso que tienen que llevar. No tenemos hoy en día ni los fondos, ni el personal, ni la tecnología para poder decir, no, voy a deportar a 10 millones de personas. Eso no va a ocurrir, eso se habló la última vez y no lo va a poder hacer nuevamente. Y ahora estoy viendo muchas personas que están escuchando eso como promesa seria, porque me han dicho en la calle, yo sí creo que Trump lo va a lograr. Yo le digo,
si uno vive en el campo de migratorio sabe que eso no se va a llevar a cabo de esa manera y que no se puede hacer, al menos que, bueno, es que no hay una política seria que pueda llevarlo a cabo. Yo creo que es más que todo un eslogan político. ¿Y Donald Trump ha planteado algo más aparte de las deportaciones masivas? ¿Ha dicho algo más sobre el tema migratorio? Bueno, en la parte positiva dijo que quería que todo ese talento de otros países que ha llegado a los Estados Unidos a estudiar en las universidades, que se creara un programa para poder emitirles la residencia permanente, porque él no le gusta de que muchos de estos jóvenes están consiguiendo estos doctorados en los Estados Unidos y se regresan a su país de origen. Él quiere que esas personas se queden en el país y dijo que si fuera por él, le entregaría el Green Card, la tarjeta de residencia permanente, junto con el diploma de graduación. Así que es muy interesante ver cuál sería, si podemos desarrollar y articular mejor esa política. Me parece que sería algo excelente. Y en campaña política, mucho mejor que de verdad diga, mira, estoy en contra de las entradas irregulares a los Estados Unidos, pero estoy a favor de que creemos estos programas por meritocracia para que estos jóvenes se puedan quedar en el país. Pero todavía no lo ha hecho, no ha habido ningún tipo de, digamos, de statement, de publicación que se haya hecho. Eso sí lo dijo y fíjate, yo no estoy en contra de esa propuesta, pero también tienes que ver a quién se la aplica, porque esos son los mismos que están protestando en favor de Hamas. Entonces, por mucho que tengan titulitos, yo no creo que eso sea la gente que queramos en este país. Entonces, ahí hay también su pro y su contra respecto a esa propuesta de Trump, y creo que tendría que ser un poquito también mejor filtrada, porque el simple hecho de que tenga un título en Estados Unidos no significa que necesariamente vaya a ser el mejor interés del país. Pero sería muy interesante darle prioridad. Sí. O sea, imagínate una persona con un doctorado que venga de otro país y tú le digas, mira, existen opciones para que tú puedas seguir trabajando en tu campo de experticia en los Estados Unidos. Entre ellas, que no apoyes grupos terroristas. Si me pones eso, bueno. Sí, bueno, no, sería un filtro mucho más claro, está estricto y riguroso acerca del tema, claro. Bueno, John, fíjate que tú mencionaste de manera superficial, ahora sí quiero que vayamos a profundidad, porque este año es electoral en Estados Unidos y también es de farsa electoral, porque eso no son elecciones en Venezuela, y alrededor de esto evidentemente hay mucha expectativa. Quiero que hablemos antes del tema migratorio, del éxodo que se puede generar, ¿no? Y cómo eso puede tocar a los Estados Unidos, del tema de las políticas. Y bueno, me quiero ir un ratico con Alicia en el País de las Maravillas y hablar de un escenario totalmente ficticio que yo sé que no va a ocurrir, pero vamos a analizarlo por el tema de las políticas migratorias. El día de mañana, el 28 de julio, sale Elvis Amoroso y dice: ganador, Edmundo González Urrutia, el régimen de Nicolás Maduro entrega de manera pacífica, y bueno, deciden irse y tenemos a Edmundo González Urrutia en el Palacio de Miraflores. ¿Cómo quedan los venezolanos que se encuentren, que no sean ni residentes ni ciudadanos, que se encuentren con cualquier otro tipo de visas, con caso de asilo, con paro humanitario? ¿Qué pasaría con ellos? Bueno, y me quiero enfocar, me han llegado decenas de mensajes de personas que dicen, mira, ¿cuál sería podrían haber problemas de elegibilidad para ciertos beneficios? Me quiero enfocar el día de hoy en el tema del asilo y el TPS. Si llega a haber un cambio de gobierno en Venezuela, y vamos a comenzar hablando acerca del TPS, como ya saben, esto fue, lo anunció esta administración en el 2021, basado, claro, está en el conflicto que hoy en día existe en Venezuela en todos los ámbitos. Ciertamente ha protegido creo que ya más de 200,000 personas, pero al mismo tiempo el gobierno revisa cada 18 meses las condiciones del país, ve si hay algún tipo de mejora para ver si la razón inicial del por qué se anunció inicialmente el TPS, ver si simplemente lo terminan o lo revocan porque ya no existe esa misma situación. Si en Venezuela milagrosamente gana la oposición en 3 semanas, creo que ya es, entonces no habría un cambio, no habría un cambio al día siguiente. Estamos hablando de muchos meses y hasta años de poder reconstruir al país. Y entonces yo creo que podría todavía ser viable tener un TPS, pero que las personas estén listas. Que mira, puede ser que por un cambio de condiciones, que es salir del régimen, a futuro el gobierno podría revocar este beneficio. Lo mismo con el asilo. Cuando estamos hablando del asilo y tengas tu entrevista, ya sea con un funcionario de UCIS o un juez de inmigración, si el día de mañana hay otro gobierno, que sería ya la oposición, entonces eso como cambio de circunstancias puede afectar tu caso, porque puede decir, bueno, tú tenías miedo al régimen de Nicolás Maduro, pero ya no están allí. ¿A quién tienes miedo todavía? Van a seguir los colectivos, van a seguir grupos aliados al chavismo, pero ciertamente, entre más vaya pasando el tiempo, veremos ya que estos grupos probablemente vayan perdiendo ese poder y ya entonces una persona que había argumentado que lo persiguieron los colectivos, puede ser que el día de mañana ya la próxima administración, el próximo gobierno,
acabe con los colectivos o simplemente los disable, que sería como disable sería los neutralice. Entonces eso es algo que sí puede afectar el día de mañana, pero sería a largo plazo, no sería una cosa de un día a otro. Ahora fíjate que también, y acá ya sí podemos hablar del tema migratorio, de cómo afectaría directamente a los Estados Unidos. Vámonos al escenario que es lo más probable que pase, ¿no? El régimen es tiránico, ya hemos explicado por qué Colin y yo creemos que en esta ruta ellos no van a permitir nada. De hecho, ya hablamos en el primer segmento. Si quieren conocer nuestros argumentos, véanse la primera parte de este programa. Pero bueno, el régimen entonces sale Luis Amoroso y se ganó Maduro, ellos se roban las elecciones y se mantienen. Hay una encuesta de Mega Análisis que sacaron hace un mes más o menos, que dice que si eso es lo que sucede, que Maduro permanece en el poder, alrededor de 1/3 de la población está segura, 100% segura, que se van a ir de Venezuela. Estamos hablando de que en Venezuela somos 30 millones, se fueron 8 o 30 y tantos millones, se fueron 8, quedan como 21 millones. Una tercera parte son 7 millones, sumado a otro 30% más o menos, o 20% creo que era, que decía, quizás me voy, quizás no. De esos quizás, más de 7 millones serán. Entonces, yo estimo que puedan ser hasta 10. John, eso no lo aguanta. Si ya no han aguantado estos 8, mucho menos van a aguantar otros 8, otros 10. La región, ni Estados Unidos, ni Colombia, ni Perú. ¿Qué puede pasar en ese escenario? A nivel migratorio, acá, por ejemplo. Ciertamente, y basado en la experiencia que hemos tenido, las personas van a ir al norte a intentar buscar protección en los Estados Unidos, porque la región hoy en día está en una crisis total. ¿Qué ocurre? Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos no está preparado para poder filtrar y llevar a cabo tantas entrevistas de miedo creíble y procesar a tantas personas que van a intentar ingresar a los Estados Unidos por la frontera. Hablamos de los venezolanos. ¿Qué ocurre? Me parece que la Casa Blanca no se ha estado preparando lo suficiente para poder estar lista, que en Centroamérica tendremos más coyotes, más tráfico humano, más violaciones de derechos humanos, más muertes, porque las personas van a intentar ingresar a los Estados Unidos como puedan. Y entonces, de verdad que no sé, no te puedo dar de verdad como que un pronóstico de qué puede ocurrir, pero no me parece que sea lo que el gobierno de los Estados Unidos esté preparado. No, yo también pienso que eso que hizo Mega Análisis está exagerado. No van a salir 10 millones de venezolanos, no, eso no va a pasar. Eso es como que el 1 millón de venezolanos que movilizó María Corina Machado. O sea, creo que es una cifra exagerada. Y aparte de eso, pues, esto no es hace como 5 o 6 años atrás. Aquí, aunque la Casa Blanca no está preparada, y eso coincido contigo, todos los demás han ido tomando acciones. A veces el gobierno de Panamá hablando de que va a militarizar la selva, cierto. El de Colombia que no va a permitir tampoco, el de México contigo se la pasa borracho haciendo las mañanitas, también toma ciertas medidas. Entonces, aunque Estados Unidos no haga nada, hay demasiados obstáculos por esa vía en la que la gente tiene que pasar, y vamos a estar claros, en Venezuela no van a salir 10 millones, pues tienen que salir hasta los ancianos, y eso no va a ocurrir, y los países no van a ser tan receptivos como lo fueron en el pasado. Eso de TPS, visa, y vamos a permitir que entre, eso no va a ocurrir, al contrario, van a cerrar su frontera, y para que los venezolanos lleguen a África, se tendrán que ir para África, o no sé, o para Arabia, o para allá, para Australia, tienen que ir. ¿Cómo llegan ahí? Entonces yo creo que eso es una cifra exagerada, y al contrario, yo creo que sí creo que la gente va a tener que acostumbrarse a vivir como lo están haciendo con el régimen de Maduro. Eso es lo que yo creo que va a pasar realmente. Pero bueno, esta administración definitivamente no se ha preparado, y no sé si la que viene se va a preparar para ello tampoco. Realmente no lo sé. Bueno, de verdad que te agradezco un montón por habernos. Bueno, si es que viene, ¿no? Yo voy por sentado que va a llegar otra administración. Yo estoy dando por sentado. Todo indica que sí. Hoy todo indica que sí. De aquí a noviembre todo puede cambiar. Eso yo creo que en la política ya tenemos que tener ese conocimiento básico, ¿no? Pero bueno, de verdad que te agradezco un montón por habernos acompañado hoy en Contrapuestos 3.0. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, gracias. Yo de la Vega, abogado de inmigración, hablando de, bueno, sí, un tema interesante. No había pensado en eso. Yo no me había puesto a pensar lo del paro humanitario. Ya han pasado 2 años de eso. Yo no me había puesto a pensar en eso. Locura, ¿no? Qué rápido. No me había puesto a pensar qué pasa bajo ese escenario. Bueno, yo sí estoy claro que aquí, aunque las condiciones del país cambien inmediatamente, no cambia la situación migratoria como tal. Mira, vamos a devolver todo. Eso no sucede así. Tienen que esperar que el país se estabilice y hacer una evaluación y una cantidad de cosas. Pero no había pensado en el problema humanitario, y creo que es sumamente importante estar montado sobre ello, porque bueno, aquí hay una cantidad importante de venezolanos y nicaragüenses y cubanos y que han llegado de haitianos. Más de 100,000. Sí, que han llegado por esa vía. Así que bueno, interesante información que nos da el abogado John de la Vega, abogado de inmigración y patrocinador. Este patrocinio todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Contrapoder y en Factores de Poder, que es el canal de la derecha, el canal de la información en YouTube.
nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta plataforma que es Contrapuentes.0, el canal de la derecha en YouTube, retransmitido en Factores de Poder, que es el canal de la información en YouTube. Hasta la semana que viene.